Hola a todos, esperemos que ahora con esta modificación al viejo micrófono las cosas mejoren. Si escuchan algo de ruido ambiente les pido disculpas con anticipo. Uno tiene muchas cosas que hacer y no tiene tiempo para andar por ahí con esos software que corrigen audio, pero ojalá estas, estos videos les estén siendo de provecho. Soy, como me acostumbro recordarles, el director científico de la Asociación Civil Yapicilla Bors, con sede en Barcelona, España, panameño, doctorado en México y en Alemania. Continuamos hoy con la segunda parte de la clase titulada eh, Los mecanismos de la evolución. En el día de ayer estuvimos explicando la selección natural y la evolución que ocurre por medio de dicho mecanismo. Me gustaría que volviéramos, recuerden que lo estuvimos haciendo con ayuda de algunas fichas de ajedrez, por ejemplo, y de damas y eso. Previo a eso habíamos estado mirando algunas plantas y algunos organismos. Volvamos a verlos otra vez. Habíamos empezado mirando unas flores como esta. A ver, espero que logren verla bien. Ya está un poco maltrecha la pobrecita. Ok. Y también como esta otra. Entonces, si yo le he pedido a usted que aplique las ideas que aprendió ayer a cómo debió haber sido el surgimiento de este tipo de flor y de este tipo de flor, usted podrá decirme, ah, mira, aquí lo que ocurrió fue que durante muchas generaciones estaba coexistiendo al menos una población de insectos con la boca con ciertas características o el cuerpo de un cierto tamaño con poblaciones de plantas con flores, y esos insectos buscaban el néctar y el polen de las flores mientras que las flores se lo ofrecían, y a los insectos que eran demasiado grandes y que no lograban entrar por este tubo que se ve aquí invertido como si fuese un embudo, parte de un embudo, a ellos la selección natural en relación a su interacción con las flores no lo fue favoreciendo, tampoco a las flores. La interacción entre estas plantas y esos insectos fue tal que las flores tienen esta forma y este tamaño, y eso guarda relación con la forma y tamaño de los insectos que la polinizan. Usted también podría decirme que para este caso uno dice, ah, mira, ve, parece que en ambos casos el insecto polinizador se orienta visualmente, que a esta de acá la polinizan los insectos que se ven atraídos por el color amarillo, y a esta lo que se ven atraídos por el color violeta. Pero fíjense, eso que parecen pelitos que se ven, a ver si le doy un fondo negro ahí hacia afuera, son los estambres, los estigmas. El acceso al polen y al néctar que puedan tener estas flores para los insectos que se les acercan es mucho más fácil que para este de acá, donde el insecto tiene que meterse dentro del tubo. Déjeme romper un poquito la flor para ver si se ve esa forma de tubo. ¿La ven? Uy, meterse hasta allá adentro es más difícil, mientras que acá el insecto solamente pasa por acá afuera y empieza a contactar todo eso y bingo, la planta tiene el servicio que le presta el animal de llevarse el polen de una a otra, y el insecto tiene el polen y el néctar y se lo lleva para su casa y se lo come. Bueno, efectivamente, usted puede aplicar ahora la teoría de la selección natural y decir que por muchas generaciones las plantas y los insectos han estado interactuando y que eso ha llevado a niveles de especialización en la forma de la flor de manera concomitante con las características de los animales que las polinizan. Las relaciones planta-insecto, las relaciones planta-animal son muy viejas, como estuvimos viendo ayer, y también incluyen la depredación, incluyen la herbivoría. ¿Recuerdan esta planta que está aquí detrás de mí, que la estuvimos viendo ayer? ¿Recuerdan que algunas hojas son
objeto de la llegada de insectos que por dentro ponen las larvas, por dentro se las van comiendo, y que en otros casos la misma especie es, mira, aquí tengo una hoja interesante, mordida, por ejemplo, por algún grillo, algún animal de esos. Bueno, también fíjense que la planta produce una cantidad vigorosa, un número elevado de hojas nuevas, y pareciera que a través de muchas generaciones la selección natural, en este caso ejercida por los herbívoros, ha conducido a que esta planta, las poblaciones actuales de esta planta, sean buenos, rápidos productores de hojas nuevas, y esas hojas nuevas rápidamente van reemplazando a las hojas afectadas por los herbívoros. Tengo un poco de sed, deme un permiso. A ver. Ok. Hay herbívoros que son vertebrados. Recuerdan que estuvimos viendo esta planta de olivo. Y les puede llevar un herbívoro vertebrado, el terrible animal bovino. Puede ser vaca, puede ser chivo, puede ser venado, lo que usted quiera, ciervo. ¡Ay! Se las trata de comer porque lo intento yo también. ¡Y horrible! Sabe a diablo. Hay plantas que en vez de tener defensas tales como por ejemplo reemplazar rápidamente a las hojas afectadas por nuevas hojas, hay otras que crecen más lento, pero que en lugar de hacer eso producen alguna sustancia que puede ser venenosa para el animal herbívoro, o puede ser que le sabe mal, o puede ser que le cause algún tipo de náusea, alucinación, dolor de barriga, en fin, algún trastorno al animal que hace que la planta para no sea ni apetecible, o por lo menos difícil de digerir, y que le dé algún tipo de dificultad. Usted nuevamente puede pensar, mira, aquí hubo a lo largo de muchas generaciones en las relaciones entre las poblaciones de planta con las poblaciones de vertebrados herbívoros, el surgimiento de algunas adaptaciones, en este caso la producción de metabolitos secundarios de sustancias de naturaleza química, por supuesto, que sean ahora el resultado de aquella selección natural ocurrida en el pasado y que sigue ocurriendo en el presente. En otros casos, la defensa contra herbívoros emanada de la selección natural no ha sido química, sino física. Es el caso, por ejemplo, de las plantas que tienen espinas. No sé si logran ver aquí. Pongo el dedo que sobresalga, se ve más fácilmente las espinas. Tú las pinchas y ¡ay! Son un problema, y entonces eso obstaculiza que vengan los animales herbívoros a hacerle daño. Pero claro, ustedes saben, ¿no?, que hay vacas que tienen una lengua más dura, más callosa, más rasposa. Es decir, así como evoluciona la planta, también evolucionan los herbívoros. Y entonces, a través de cientos de millones de años, tú tienes que las plantas generan mecanismos de defensa y los animales herbívoros generan contramecanismos para seguírselas comiendo. Las plantas vuelven a generar nuevos mecanismos y los animales herbívoros vuelven a generar nuevos contramecanismos. Una especie de carrera armamentista, si les gusta el término, entre las plantas y los animales, interminable. Y es que las interacciones entre plantas y animales son muy antiguas y pueden ser interacciones de herbívoro-planta, pero también pueden ser interacciones positivas entre el polinizador y la planta. Entonces no siempre las interacciones en el mundo de los seres vivos son antagónicas. Así que ya ven que no ayuda la idea de que la selva es la ley de la selva y ahí todo el mundo está peleándose con todo el mundo. No, hay interacciones antagónicas y hay interacciones complementarias. De hecho, en el caso de este tipo de interacciones, por ejemplo, de las plantas y sus polinizadores, se habla de coevolución, una especie de coevolución conjunta. La planta funciona como un factor de selección
que acicatea algunos aspectos de la evolución de los insectos y viceversa. Los insectos, gracias al hecho de que están polinizando las plantas, funcionan como un factor de selección en favor de ciertas características de la planta, en este caso color amarillo y otras características, y en este otro color violeta y otras características. ¿Cómo la ven? Se llama coevolución. Vamos pues entonces introduciendo términos, que es una parte de los cursos de biología de las que menos les gusta a los muchachos, pueden parecer aburridos que lo pongan a uno a memorizar palabras. Ahora hemos hablado de evolución, coevolución. Ustedes recordarán que en una de las primeras clases, cuando teníamos la fotografía de Machito y sus Afro-Cubans, y cuando estábamos hablando de la familia y de la fotografía familiar y todo eso, habíamos dado una definición de evolución. Habíamos dicho que evolución es descendencia con modificación. Es decir, nosotros, los seres humanos de hoy en día, somos versiones modificadas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, y así sucesivamente. Esa es una definición. Y ayer la estuvimos viendo con las fichas cuando estábamos hablando de las cucarachas. Las cucarachas de hoy son versiones modificadas de las poblaciones de cucarachas que habían en el pasado. Otra definición que podemos ver es que la podemos ilustrar mejor con el tema de las cucarachas. Volvamos a pedir ayuda de nuestras amigas, las imitadoras de cucarachas, en nuestro caso en realidad fichas de algún juego como las damas, el ajedrez, Monopolio, etc. Recordarán en el ejemplo de la clase de la sesión anterior que teníamos una población, por simplicidad didáctica, de 10 individuos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, un 60% de esos individuos eran de color blanco, uno que era también blanco y achatado al mismo tiempo, eso lo vimos ayer, unos 2 individuos de color negro, es decir, un 20%, y unos 2 individuos de color verde. Bueno, probablemente recordarán que en nuestro ejemplo de evolución intervino un depredador, un agente de selección natural, la gallina, que venía comiéndose algunos individuos antes de que lograran reproducirse, y entonces eso iba cambiando a la población a través de las generaciones. Las especies que lograban escapar de la gallina, los individuos que lograban escapar de la gallina se reproducían con los demás, y la característica de individuos mejor adaptados para escapar de la depredación de la gallina iban manteniéndose a través de las generaciones. Llegó un momento en el que la evolución de nuestro ejemplo de las cucarachas tuvo un cambio. Déjame tratar de ver si logro enfocarlo con esta cámara. De esta población que tenía 60% de individuos de color blanco, 20 de color negro y 20 de color verde, cambió a una situación que fue esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% de individuos de color negro, 30 de color blanco y un 10% de color verde. Y recuerdan que eso se debió también a la acción de nuestro factor de selección natural, el depredador. No se olviden que los depredadores no son el único factor de selección, también están la temperatura, la disponibilidad de nutrientes en el suelo si eres planta, o en la dieta si eres un animal, dependiendo del nutriente, si es nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, etcétera, etcétera, que también depende de la incidencia de la luz solar, de cuán sexy eres para las hembras de tu especie, de un montón de otros componentes de la selección natural, y que nosotros solamente por simpleza estábamos hablando de la depredación de llamémosle un enemigo natural, en este caso los depredadores como nuestra amiga la gallina. Y bueno, aquí hubo evolución. La población inicialmente tenía esta 60% de abundancia de los individuos de color blanco y 20 de los de color negro, 20 de los de color verde. Cambió la población a un 60% de color negro, ya no blanco, 30% de color blanco, ya no 60%, y 10% de color verde, ya no 20%, como en el caso anterior. ¿Hubo evolución? Sí, sabemos que fue por selección natural, y ahora, como estamos hablando de números, ya le podemos dar una definición un poquito más numérica a la evolución. Podemos decir que la evolución es el cambio de las frecuencias con que aparece
una manifestación de una característica, en este caso el color, de unos individuos de la población con respecto a los otros, ¿ya? Cambio a través de las generaciones de esa frecuencia. Entonces, en el caso de los de color blanco, cambio de 60%, cambio a 30%. En el caso de los de color negro, cambio de 20% a 60%. Y en el caso de los de color verde, cambio de 20% a un 10%. Pero recordarán que tuvimos un escenario que fue el que colocamos al final de nuestra clase de la sesión anterior, en la cual, debido a un error, digámosle entre comillas, de comportamiento de parte de los individuos de color negro, confiaron demasiado en su color, no se escondieron y durante la cuarentena, cuidado, no me vean con racismos aquí, los colores en este caso no tienen que ver con raza, bueno, y ni en ningún otro, bueno, déjense de vaina, allá, miren bien la clase anterior los que no la tengan clara, esta parte, pero bueno, entonces vino el componente, el factor de selección natural, se los llevó, mientras que los que sobrevivieron y lograron reproducirse mejor fueron aquellos que se escondieron, los más cobardes, pues, no los 7 machos, los más cobardes, y fueron los que lograron esconderse y que ya no salían a buscar alimento de día, sino de noche, cuando las gallinas están durmiendo, pues, y así, y que ya no se alimentaban de animales vivos, ahora se alimentaban de material podrido. Reduciendo con ello el peligro de que por andar correteando a quien te vas a comer, venga la gallina y te coma. Entonces la evolución es eso, la evolución es el cambio, y aquí la frecuencia volvió a cambiar, volvió a subir a un 60% de individuos de color blanco, se cambió a un 40% de individuos de color verde, y llegó a un 0% de individuos de color negro. Entonces eso es consistente con esta nueva y no contradictoria con la previa definición de evolución que les estoy presentando en este momento. Es decir, cambio de la frecuencia con que aparecen algunas expresiones de una característica con respecto a otras expresiones de la misma característica en la población a través del tiempo, ¿no? La característica es el color, su expresión puede ser negro, blanco, verde, y cambia a través de las generaciones. Si ocurrió como consecuencia de la acción de un factor de selección, entonces fue evolución por selección, y si fue un factor natural, entonces hablamos de que fue por selección natural, una fuerza de presión selectiva. Oye, me pica la espalda otra vez, espérate. Muy bien, ahora, hay quienes les gusta la genética, que es una ciencia muy pujante, ¿no? Está muy emparentada en nuestros tiempos con la biología molecular. La genética la vienen practicando los domesticadores de caballos, los criadores de gallos, incluidos los gallos de pelea, los ganaderos, los agricultores que te hacen cruces de unas plantas con otras y tal por cual. Pero la genética con números, la genética cuantitativa, surge en el siglo XIX, cuando el monje austríaco Gregor Mendel, bueno, pues muchos monjes en Austria, eso se los digo, ¿no? Yo he estado en una zona de los Alpes donde los que viven son gente de afinidad austríaca. Hasta el sol de hoy muchos monjes austríacos tienen huertos en la casa parroquial. Ellos son católicos y así tienen su iglesia, su casa cural, y al lado de la casita cural tienen una huerta. Entonces ese es su hobby. Y además que su hobby también producen alimentos, crían conejos. Yo conocí uno bien chévere, el man cría conejos, gallina, tiene yo le conté cuántas plantas diferentes tenía en una pequeña huerta el tipo, yo creo que tenía como unas 25 especies de plantas diferentes en una huertita de 30 por 40 metros, una cosa así, una locura, una cosa admirable. Entonces un monje austríaco en el siglo XIX llamado Gregor Mendel empezó a contar las frecuencias con que aparecían unas características, las manifestaciones de la característica color y otras características de las plantas, de los guisantes, de los petipoa que le decimos en Panamá, los guisantes, con respecto a otras, igual que nosotros acá con este juego. Bueno, ahora uno puede utilizar la aproximación matemática que le dio Mendel a la genética de poblaciones y dar una definición de evolución tomando en cuenta la selección natural, una idea que también proviene del siglo XIX,
que se mantiene vigente, que es de Charles Darwin. Cambios en la frecuencia alélicas a través de las generaciones. Los alelos son partes del ADN. Después de Mendel se descubrió que eran componentes del ADN que determinan que una característica aparezca o no. Por supuesto que las características de los seres vivos no son exclusivamente debidas al ADN, al genoma. También hay una interacción entre el genoma con el ambiente y se manifiesta en forma de comportamientos y de otras cuestiones. Lo discutimos, lo conversamos en otra ocasión. Ahora, a los que no les gusta la matemática, no se preocupen, porque la matemática la tenemos en todos lados y no hay que asustarse. Que me perdonen mis colegas los que enseñan matemática, yo soy de la opinión que no hay matemática mala, que lo que hay es que saberla explicar. Entonces, por favor, métanle un toque de diversión a los muchachos. Yo siempre fui malo para las matemáticas, porque a mí me sale que 2 más 2 es 5 con calculadora. Pero en cambio siempre me han gustado las matemáticas, eso sí, siempre fui muy malo para ellas, pero siempre me han gustado. Bueno, ¿ustedes qué se han fijado? Nosotros teníamos aquí un total de una población de un tamaño, de un valor de 10 individuos, de los cuales 6 eran de esta característica, 2 de esta característica y 2 de esta de acá. Yo puedo agarrar las características con que se presentan los individuos y expresarlas matemáticamente. No voy a entrar en detalles, pero hubo 2 biólogos, uno de apellido inglés Hardy y otro de apellido alemán, apellido Weinberg. Ese Weinberg se pronuncia Weinberg, como el futbolista. Algunos lo llaman Schweinsteiger, en realidad en alemán se pronuncia Schweinsteiger, ¿no? Entonces, por ahí viene la cuestión y ellos hicieron esta ecuación. El valor 1, que sería en nuestro caso 10, que es el total de individuos, P y Q son las frecuencias con que aparecen algunas características, con que aparecen las distintas manifestaciones de la característica. No voy a entrar en detalle, pero fíjense que esta ecuación ayuda bastante, porque utilizando la ecuación uno puede meter en la ecuación los valores correspondientes a este panorama, los valores que corresponden a este escenario y los valores que corresponden a este otro escenario, y tú vas obteniendo numeritos que te van cuantificando cómo fue ocurriendo la evolución en nuestro ejemplo de hipotético, en nuestro ejemplo de las cucarachas a través de las generaciones. Es decir, la evolución puedes, como se trata de una ciencia de reconstrucción histórica, tú puedes contar una historia narrativa de cómo fue la evolución de las cucarachas y lo haces como lo hacen todos los demás historiadores. Pero también esa historia la puedes expresar en términos matemáticos. Una ventaja que tenemos en evolución con respecto a los historiadores, porque los historiadores trabajan con fenómenos más complejos, mucho más difíciles de cuantificar. Comentario al margen. Por eso es que yo respeto tanto a la gente como David Tella y a los historiadores, porque las ciencias naturales parecen difíciles, pero las sociales a mí me parece que son más difíciles todavía, porque la matemática facilita las cosas, pero cuando es difícil aplicarla, uy, agárrate porque la cosa viene más dura. Sigamos entonces con las definiciones. Ahora ya tenemos más definiciones de evolución. Fíjense que no se contradicen una con la otra. Cuando todos estos casos de estos cambios de las frecuencias de las características de la población a través del tiempo ocurren como resultado de algún factor de selección, una fuerza de presión selectiva natural, decimos que hubo evolución por medio del mecanismo de selección natural. Si en cambio fue el ser humano el que fue seleccionando y el que fue aplicando la cuestión, entonces es una selección artificial, pero también es evolución. Son 2 casos, seguiremos viendo más mecanismos. Sigamos entonces ahora con estas definiciones. Pues ya ahora sabemos lo que es evolución por selección natural. Evolución por selección natural es el cambio de las frecuencias de las características de las poblaciones de seres vivos a través de las generaciones ocurrido como consecuencia de la participación de factores, fuerzas de presión de selección natural, de presión selectiva. Pero recuerden que puede ocurrir una cuestión. Puede ocurrir
que yo tenga en mi primera generación, lo vimos en el ejemplo de ayer, este es el cable del micrófono, perdón, este escenario, 60% de la población con esta característica, con esta expresión de la característica, 20% con esta expresión de la característica, 20% con esta expresión de la característica. Y luego yo los permito que se reproduzcan. Como no son racistas, se reproducen. A la generación siguiente vuelvo a tener 60% con esta característica, 20% con esta otra y 20% con esta otra. Repite la situación, repite los periodos de reproducción para la generación siguiente, vuelven y se reproducen y vuelve y salen los mismos porcentajes para las mismas expresiones de la misma característica, exactamente lo mismo. Entonces aquí no hubo evolución, no hubo evolución. Entonces cuando no hay evolución decimos que lo que hay es estasis, es decir, no hay evolución y la ecuación de equilibrio de Hardy-Weinberg se mantiene como un equilibrio porque las frecuencias siguen siendo las mismas. Esto no es una explicación detallada de lo de Hardy-Weinberg, es solamente para aproximarlos a ustedes un poquito más, a que no le tengan miedo a la matemática. La matemática nos ayuda. Bueno, pues, entonces, finalmente, los términos que les traigo aquí a manera de glosario tienen que ver con los términos microevolución y macroevolución. Cuando ocurre, como en nuestro ejemplo de la cucaracha, que ha evolucionado a través de varias generaciones, muchas generaciones, pero la población ha cambiado, pero sigue siendo la misma especie, sigue siendo cucaracha, decimos que hubo microevolución. Entonces, la microevolución no es la evolución de los organismos microscópicos, no es la evolución de los microbios. La microevolución es la evolución que ocurre dentro de una misma especie, los cambios de las frecuencias de las características de la especie a través de las generaciones, pero la especie sigue siendo la misma. Eso, cuando la especie sigue siendo la misma, entonces le damos un nombre, es microevolución. En cambio, cuando esos cambios resultan en la aparición de una nueva especie o de dos nuevas especies, de alguna nueva especie a partir de la especie preexistente, ahí hablamos de macroevolución. Entonces la macroevolución no es la evolución de los organismos grandes, tipo árboles, lianas, dinosaurios, elefantes, seres humanos. La macroevolución no es la evolución de los organismos grandes. La macroevolución es aquella transformación de las poblaciones de seres vivos que arranca con una especie, pero que resulta en el surgimiento de nuevas especies diferentes a la anterior. Es algo de lo que vamos a hablar en otras sesiones, en alguna otra clase. Bueno, entonces, ahora les quiero dejar a ustedes un pequeño ejercicio de hágalo usted mismo. A ver, digamos que, por ejemplo, no sé si ustedes lo habrán notado, hace aproximadamente unos 40 años, bueno, ustedes están jóvenes, ¿no? Pero hablen con sus padres, sus abuelos. Hace como 40 años, algunos insecticidas servían para el control de algunos insectos en las plantaciones, por ejemplo, pero también en las casas, en las ciudades. Hoy en día, los mismos insecticidas ya no sirven como antes. ¿Qué piensan ustedes que ocurrió ahí? Bueno, si usted es de los que piensan que lo que sucedió es que la aplicación del insecticida recurrentemente, repetidas veces, mató antes de que lograran reproducirse apropiadamente a o ciertos individuos de la especie de insecto, pero no a todos, y que los que quedaron han podido reproducirse a pesar del insecticida, y esos que quedaron han podido mantenerse robustos porque tienen la capacidad de resistir al insecticida, una inmunidad pues al insecticida. Felicidades, usted
ha dado la respuesta correcta, y no es que los insectos aprendieron. No, que yo como insecto, mira, me voy a poner una máscara antigas y me voy a proteger del insecticida. No, no, no. Fue un proceso de selección. Usted ha aplicado la evolución por selección natural, pero como se trata de un insecticida aplicado por el ser humano, no tenemos necesariamente que llamarle selección natural, le podemos llamar selección artificial, porque fue el ser humano el que la causó a través de la aplicación de un insecticida. Les traigo otro ejemplo. A ver, ¿qué les parece el ejemplo de moda, el coronavirus? Uno tiene una población inicial, una población de virus, llamémosle los coronavirus, una de tantas, uno de tantos tipos de coronavirus, que han coevolucionado, han evolucionado conjuntamente por mucho tiempo con algunos murciélagos. Y resulta que viene el ser humano y deforesta, y deforesta, y deforesta, y deforesta, y deforesta. Y después de hacerlo, resulta que hay cada vez menos y menos y menos y menos refugio y alimento para esos murciélagos. Las poblaciones de murciélagos van bajando, van entrando en declive. ¿Qué piensan ustedes que le ocurre a las poblaciones de virus conforme van bajando las poblaciones de murciélagos? Bueno, si ustedes de los que piensan que las poblaciones de murciélago van en declive y concomitantemente en relación con eso también van bajando las poblaciones de virus, usted está pensando en lo correcto. Es más, los virus con mayor proclividad a ser perjudicados por la selección seminatural, llamémosle en este caso, debido al declive de los murciélagos, son precisamente los virus con mayor nivel de especialización a vivir en los cuerpos de los murciélagos. Ahora, no todos son iguales. Hay algunos virus de esos mismos que, digamos, que les puede ir mejor con los murciélagos, pero que no les va mal viviendo dentro del cuerpo de otras especies de mamíferos. Y adivinen ustedes, mientras bajan las poblaciones de murciélagos, ¿cuál es el mamífero cuya población está aumentando? Nosotros, los seres humanos. De modo que los virus que hayan quedado sobrevivientes y que hayan tenido la capacidad de poder... A ver, los murciélagos estornudan. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Por gotitas de estornudo y tal. Tú y yo estornudamos, los seres humanos estornudamos, el perro estornuda, los gatos estornudan. Los murciélagos también estornudan. Claro, también respiran por pulmones, también tienen nariz, fosas nasales, mucosidades. Ellos también estornudan, también producen gotitas. Y bueno, pues habrá uno estornudado, algún murciélago de esos que se alimentan de frutas, habrá estornudado alguna fruta y luego la comemos nosotros también, porque no vamos a comernos la que mordió el murciélago, no comemos la otra, y se nos transfiere a los seres humanos, y ahí viene el virus, ese virus que era menos capaz de hacer bien su trabajo, entre comillas, de reproducirse en el cuerpo de los murciélagos, pero que en cambio sí podía hacerlo en otras especies de animales, ahora viene hacia el ser humano y prolifera allí. Si usted es de los que ha pensado en este tipo de explicación, felicidades, usted está aplicando la teoría de la evolución por selección natural para tratar de entender cómo es posible que los coronavirus este coronavirus 19 haya pasado de los murciélagos al ser humano. Lo demás es racismo. Ahora, no le estoy diciendo que esta sea la explicación correcta, pero sí le digo que se acuerde, es una explicación testable, y en este momento los biólogos que han formulado la hipótesis, que es una hipótesis ecológica, están buscando las evidencias para ver si eso efectivamente pudo haber, ocurrió o no ocurrió, pero de que es muy plausible, es bastante plausible. Ok, un último ejemplo. Había una vez una persona que se fue al médico. Ay, me duele la barriga, y el médico le diagnosticó: tú tienes parásito. Tómate este purgante y te lo vas a tomar una vez al día, pero te lo vas a tomar por 5 días. Te lo toma y el tipo va, regresa, se consigue el purgante, pero el purgante le sabe mal. Se lo toma el primer día, se lo toma el segundo día y ya no se lo toma más.
Y después resulta que el tipo le sigue picando, le sigue dando picazón por allá abajo, allá atrás, por el ano, y se rasca, y me da picazón chuleta. Y dice, tengo las lombrices, tengo los parásitos todavía. Vuelve y se toma el purgante, y resulta que el purgante ahora ya no le sirve. ¿Qué piensa usted que ocurrió ahí? Bueno, si usted ha pensado que lo que ha ocurrido allí es algo parecido a los otros ejemplos, que el purgante, las dos primeras dosis de purgante lograron matar a una buena cantidad de los parásitos, pero no a todos, y que los que quedaron vivos, que al principio estaban medio turulatos por el purgante, pero lograron reproducirse y ahora los hijos han heredado de esos antepasados turulatos la capacidad de resistir a ese purgante. Felicidades, usted acaba de aplicar la teoría de la selección natural para entender por qué tenemos que hacerle caso al médico cuando nos dice si te vas a tomar este purgante por 5 días, te lo tomas por 5 días, ni un día menos. Y le tienes que cumplir y le tienes que hacer caso. Entonces, claro, no es ahora selección natural porque el purgante es aplicado, una invención del ser humano. Estamos hablando de selección artificial, pero para el caso es lo mismo. Quiero aprovechar este ejemplo para hacerles a ustedes hincapié en una cuestión. Por allá por el año 2000 y antes, ya la ciencia, los biólogos, los médicos, los biomédicos, estaban preocupándose mucho por el problema de las infecciones hospitalarias. ¿Qué es lo que sucede? Que en los hospitales hay muchas bacterias, pero también hay mucho antibiótico. Está el que le dio una gripe por neumococo y ahí clávale el antibiótico. Y el otro que le dio una infección estomacal y clávale el antibiótico. Y el otro que tiene una infección en los ojos y métele el antibiótico. Y el otro que tiene una infección de la piel y también es bacteriana, métele el antibiótico. Y entonces todo eso consiste en un mismo lugar que se llama hospital. Las personas, los antibióticos, las bacterias. Y entonces ha ido ocurriendo que cada vez más los antibióticos que antes eran útiles ahora ya no lo son. Entonces hay dos tendencias. Cuando el médico te ve que tú estás enfermo y te chequea los síntomas, ¿cómo anda tu fiebre? Muy alta. ¿Cuánto? De 41, 42 grados de fiebre. ¿Por cuántos días? Por 5 días. Oh, no, 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 tú estás muy mal. Y le diagnostica, tú no tienes un virus, lo que tú tienes es una bacteria, te voy a dar este antibiótico, pero te lo vas a tomar todos los días, 5 veces, o sea, por 5 días, pues. Cúmplele, cúmplele, porque si no le cumple, esa bacteria va a desarrollar inmunidad por el proceso de selección que hemos explicado. Y si no cumples con lo que el médico te está diciendo, te va a ir peor. La bacteria te va a seguir afectando. Entonces, pero deje que pase un poquito el sonido ambiente aquí. Entonces eso, cuando el médico te dice, ven, hoy tú estás en una fiebre pésima, terrible, te tienes que tomar el video, tómatelo, hazle caso al tipo, porque el médico no es tonto. El médico tiene también aquí, igual que nosotros los biólogos, la selección natural la tiene metida aquí en la cabeza. Ahora, si el médico te pregunta, oye, ven acá, ¿y cómo andas? No, mira, yo estoy así, así, soy. ¿Fiebre tuviste? Sí, tuve una fiebre. ¿De cuánto? De 38 grados, 38 y medio. ¿Por cuántos días? No, por hace 2 días, pero me sigo sintiendo mal. Y el médico también te diagnostica. Y resulta que esta otra persona, pues que ya está siendo diagnosticada, también tiene una bacteria. Y el médico le dice, tú tienes una bacteria, pero no te voy a dar un antibiótico. ¿Cómo que no? Si lo que tengo es una bacteria, no, porque tu fiebre no es alta y tus síntomas son ligeros, porque tú estás bien alimentado, haces deporte. Sí, bueno, tú estás bien alimentado, haces deporte. En vez de darte una medicina, te voy a dar 5 o 10 días de incapacidad, te hace tu certificado médico para que no vayas ni a la escuela ni al trabajo, te quedas en tu casa y te dice, esta es la dieta que te voy a dar para que refuerce tu alimentación, para que tu propio cuerpo resuelva el problema contra la bacteria. Pero cuidado, dentro de 2 días hablamos para ver cómo sigue, porque si te va mal, te puedo cambiar la prescripción. No, ese médico que te está haciendo eso
posiblemente sea el mismo que le prescribió antibióticos a la otra persona. Pero la otra persona estaba muy mal, le dieron el antibiótico, tú no, tú estabas mejor. Entonces el tipo trata de curarte sin antibiótico. Ese médico también está usando el cerebro y también está utilizando la teoría de la selección natural, que se la aprendió bien, que la tiene aquí en el cerebro, tratando de que tú logres curarte por tus propios medios de manera natural, en vez de usar los antibióticos, cosa que para después, cuando ya tú estés viejito y te llega la misma bacteria y vuelve y te da problemas y tu cuerpo está débil, ahí sí te da el antibiótico. ¿Entiendes? Entonces no hay que abusar de los medicamentos, hay que tener mucho cuidado con la automedicación. De acuerdo con la teoría de la selección natural, ambas aproximaciones son válidas, pero depende del paciente. Hágale caso a su médico, hágale caso a la ciencia y verá que le va mejor. Y ahora que ustedes están aprendiendo esto de la selección natural conmigo, ahora ya podrán entender y ayudar a sus amigos, a sus familiares a explicarles por qué es muy importante cumplir con las recomendaciones de los médicos. Bueno, a ver cómo vamos con el temario. Bien, tenemos un poquito de tiempo. Yo no sé si ustedes se habrán percatado. Vamos a volverles a mostrar las fichas que estuvimos viendo. Les quiero hablar de un tema, del tema de la importancia que tiene la diversidad para la evolución, para las especies de seres vivos. La variabilidad de las poblaciones, la diversidad. A ver, esperemos que se vea bien aquí. Hay gente que quiere que todos seamos igualitos, que quieren que todos seamos blancos o que nadie sea negro o viceversa, o que quieren que todo el mundo sea de la misma idea. Es decir, hay gente que no quiere que haya la diversidad, pues. Si hay uno que es homosexual, hay gente que dice que hay que eliminarlo o que hay que sacarlo de la sociedad, porque y así sucesivamente. Miren, escúchenme una cuestión. Hay una cuestión en la naturaleza muy importante que es la diversidad. Aquí tenemos nuestra población de cucarachas. Esta población es diversa. No son todos iguales. Hay individuos que tienen esta manifestación de la característica color. Ellos son blancos. Hay otros individuos que tienen esta manifestación de la característica color. Ellos son negros. Hay otros que tienen esta manifestación de la característica color. Ellos son verdes. Es más, hay individuos que tienen esta manifestación de la característica forma del cuerpo, son chatos. Otros que tienen esta manifestación de la característica del cuerpo son prominentes, crecen de forma erecta hacia arriba. Y hay otros que tienen esta manifestación de la característica forma del cuerpo, tienen forma de cubo. Ustedes se imaginan que en vez de haber tenido una población así, nosotros hubiéramos tenido una población como esta, todos igualitos, sin variación. Si no hay variabilidad en las poblaciones, no hay evolución. No puede haber evolución porque no hay variabilidad. Y peligro, si no hay variabilidad y si son todos igualitos, en nuestro ejemplo acá, ya no son 10, perdónenme, en nuestro ejemplo acá, son todos igualitos, todos igual de gordos, todos igual de prominentes, pesados, lentos. Llega la selección natural y pan, arrasa con todos y tenemos un caso de extinción total de la especie, extinción total de la población. No hay evolución y hay peligro de extinción, que es la contraparte de la evolución. Acuérdate, o la población se adapta o se extingue. Si se adapta, evoluciona. Si no se adapta, deja de evolucionar y se extingue. Se la lleva candanga con la selección natural. Entonces yo los invito a ustedes, este es un buen motivo para no ser racistas. En la medida en que las poblaciones de seres vivos tengan diversidad de formas, de colores, de modos de ser, en la medida en que haya diversidad, gracias a la reproducción de los individuos unos con otros, los hijos que van naciendo van heredando de sus padres
mejores capacidades de adaptarse a unos cambios ambientales que nosotros no sabemos cuáles van a ser en el futuro. Nadie sabía que iba a venir una vaina llamada coronavirus. ¿Tú me entiendes? Entonces, el racismo no ayuda, porque el racismo hace que la gente que son igualitos, que tienen todas las mismas características, se reproduzcan entre ellos, se reproduzcan entre ellos, se reproduzcan entre ellos, y al final lo que les va ocurriendo es que les van a naciendo hijos que van heredando de sus antepasados algunas características negativas. Y por eso es que tú ves que hay familias de la nobleza, de los rabiblancos, que se reproducían nada más entre ellos. Y todos son unos pendejos. La familia Habsburgo, por ejemplo, la familia real austríaca, todos tenían una quijada así que parecían burros, todos. ¿Comprende? Pero es por eso. Entonces, si usted quiere hacerle daño a sus hijos, sea racista. Sea racista para que vea. Y búsquese, cásese con gente y tenga hijos con pura gente igualita a usted para que vea lo que le va a pasar, que al final no es usted, serán sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos los que irán heredando de usted características negativas, porque se llama, mira, ese proceso tiene un nombre en biología, se llama depresión endogámica o depresión por endogamia. La endogamia es precisamente el proceso de reproducción entre individuos semejantes entre sí dentro de las poblaciones, reproducirse solo entre ellos mismos. La depresión por endogamia se evita cuando agregas individuos de otras con otras características diferentes, individuos diversos, cuando le añades y le sigues añadiendo diversidad a una población cualquiera de seres vivos, incluyendo a los seres humanos, aumentas la posibilidad de que sus hijos sean más robustos y no tengan enfermedades heredadas de sus padres y de sus abuelos. Así que lo que les estamos hablando ahora, volviendo al tema de los libros de texto de evolución, es de la importancia que tiene la variabilidad genética para la evolución. No hay evolución eficaz si no hay variabilidad genética. Cuando no hay variabilidad genética, la única forma de que haya evolución es que hayan mutaciones. ¿Ya? Eso lo vamos a discutir después. Las mutaciones también ocurren. Hay muchas mutaciones que no son malas, hay mutaciones que son buenas, hay muchas mutaciones que no son ni buenas ni malas, y todo depende además del hábitat. Eso lo dejamos para otro día, ¿ok? Pero de los que le estoy hablando es que los organismos que tenemos reproducción sexual, que somos un montón y que incluye al ser humano, la capacidad de que nosotros tengamos reproducción sexual ha sido favorecida por la selección natural, precisamente porque aumenta la diversidad de la población, contribuyendo con ello a evitar que todos seamos iguales entre nosotros, que suframos esos problemas de depresión endogámica, y al evitar que seamos todos iguales entre nosotros, evita la extinción debido a los factores de selección natural. Esa es una gran ventaja que tiene la reproducción sexual, y por eso es que millones y millones de especies de seres vivos, los insectos, que son los que mandan en nuestro planeta, no se crea, el ser humano no es nada, los insectos es lo que más hay en términos de abundancia, de biomasa, de diversidad. Olvídate del ser humano, los insectos, millones de especies de insectos, miles de especies de plantas, muchas especies de mamíferos. Hay insectos que se reproducen de manera asexual, es cierto, pero en términos generales, millones de especies de seres vivos nos reproducimos sexualmente. Y la ventaja que tiene la reproducción sexual es que evita la depresión por endogamia, mantiene la variabilidad genética. Y si no hubiera variabilidad genética, no puede haber evolución. Si no hay variabilidad de la población, la evolución no ocurre, y cuidado que lo que sí ocurre es la extinción. Entonces, ¿de dónde proviene la variabilidad genética? Pues ya lo hemos dicho, proviene en algunos casos de las mutaciones. En las especies que se reproducen de manera asexual, como por ejemplo algunas especies de plantas que les va mal
no logran producir suficientes flores, esta de acá, que hay reproducción asexual. Mira, ¿ves? Tenemos esta planta grande de sábila, de aloe vera, está la planta madre, y aquí están los hijitos, ¿ves? Los retoños, ¡ay! Se rompió. Aquí está, ¿ven? Esto que está aquí es un retoño. Surgió de manera asexual, no hubo polinización aquí, no hubo reproducción sexual. Significa que este individuo es genéticamente, su ADN es exactamente igual, idéntico, 100% igual al de la planta madre. Pero cuidado, si son todos igualitos y les llega una plaga y ninguno de los dos tiene inmunidad frente a esa plaga, les puede ir mal. De todas maneras, hay especies en las cuales la reproducción asexual, que ha tendido a mantener una homogeneidad más o menos ahí de las características, la selección natural las ha favorecido. A veces, como es el caso de estas plantas como el aloe vera, que también produce flores, pero que no descarta la especie, no mantiene su capacidad de reproducirse también de manera asexual, y eso ha sido porque desde el punto de vista de la selección natural para esa especie no ha sido desventajoso. Ahora bien, para nosotros los seres humanos, reproducirnos asexualmente sí tiene desventaja, y por eso es que tenemos reproducción sexual. Entonces, cuando tú tienes reproducción sexual, acuérdate en el caso de las especies de animales, la mayoría, pues los mamíferos, nosotros incluidos, las aves, tienes un óvulo que proviene de la madre, un espermatozoide que viene del padre, ocurre una fertilización, y el hijo tiene características del papá, también tiene características de la mamá, tiene por lo tanto características de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos paternos, y también tiene características de los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos maternos, pero no es 100% igual a su mamá, ni tampoco es 100% igual a su papá. Ese hijo es una variante de la que eran sus padres, y cuando tú tienes una población como la de los seres humanos, que te incluyen a los padres, los abuelos, los hijos, los primos, los tíos, vas sumando y tienes un montón de variación, de variabilidad genética, gracias a esta belleza que es la reproducción sexual, que nos permite esa recombinación de cromosomas, de genes, gracias a la reproducción de unos con otros, evidenciada por el hecho de que ni usted ni yo es exactamente idéntico a su padre ni a su madre. Nos parecemos un poquito al papá, un poquito a la mamá. ¿Ya? Alguno de ustedes posiblemente tendrá algún medio hermano o una medio hermana. Ahí en ese caso también hubo un aumento de la variación genética, porque ese hermano es menos parecido a ti de lo que lo es un hermano de padre y madre. Cuidado, no estoy diciendo que sea políticamente correcta la promiscuidad sexual y tener hijos por ahí por fuera. Solamente estoy señalando un hecho biológico, el hecho de que el aumento de la variación genética de la población hace que la población sea más diversa, hace que la población sea más rica, y por lo tanto coadyuva a que cuando ocurran los problemas, los enfrentamientos con los enemigos naturales, los virus, las bacterias, los depredadores, es decir, cuando ocurra la selección natural, la especie tenga menor peligro de padecer extinción. Bien, entonces ya sabemos de dónde proviene la variabilidad genética. Ha pasado un número largo de minutos. A ver, han pasado ya 53, casi 54 minutos. En la próxima y última sesión dedicada a este tema de los mecanismos de la evolución, vamos a hablar de otros mecanismos de la evolución diferentes de la selección natural, diferentes de la selección artificial, que ya la hemos cubierto razonablemente bien en el día de hoy. Vamos a hablar, por lo tanto, de selección sexual. Vamos a hablar de deriva genética y de formación de cuellos de botella. Y vamos a presentar algunas conclusiones que les van a ser, espero yo, de utilidad. Entonces, nuevamente, con la esperanza de que estas clases y esta adaptación al viejo micrófono haya servido para algo, se despide de ustedes el doctor Edgardo Garrido Pérez, panameño, ecólogo, doctorado y postdoctorado por la Universidad de Göttingen en Alemania, doctorado por el Centro de Investigación Científica de Yucatán allá en México,
director científico de Yapis y Yabors, una asociación civil dedicada al estudio, a la difusión y a la conservación de la diversidad natural y de la diversidad cultural. Y espero que ahora, gracias a la clase de hoy, hayan entendido un poquito más sobre la importancia que tiene esa diversidad. Sin diversidad nos lleva a Candán a todos. Así que, por lo tanto, que viva la diversidad. Y saludos también a los compañeros de Shen Kuo, que amablemente nos han invitado a que sigamos colaborando. Esta alianza apenas está empezando. Así que un abrazo fuerte telemático a José Rogelio Fung y sus compañeros allá en Chitré, en Panamá, y a nuestros amigos en el Ecuador y sobre todo los de Guayaquil. Cuídense mucho, que la salud es primero. Hasta la próxima.